¿Se ve ahí? Sí. Ok. Bueno, hoy vamos a repasar un poco lo que es la estructura atómica, ¿sí? La estructura del núcleo y el concepto de decaimiento radiactivo, lo que es nucleídos, radionucleídos, tabla de nucleídos, etc. Entonces, bueno, vamos a empezar por el concepto de átomo. El concepto de átomo es, digamos, un concepto bastante antiguo, que nos podemos remitir a la antigua Grecia. El primero que empezó a hablar del concepto o el término átomo fue Demócrito. En esa época el conocimiento se daba a partir de la filosofía, o sea, a partir de la deducción, no como ahora que tenemos la posibilidad de poner a prueba estas hipótesis digamos, pensamientos o deducciones que tenemos. En esa época se llegaba a través de la observación y la deducción. Bueno, con mucho tino, los antiguos griegos pensaban que, bueno, si nosotros teníamos que buscar en última instancia cuáles eran los componentes íntimos de la materia, tenía que existir algo que formaba parte de de toda la sustancia, de todo lo que estaba hecho en el universo, y ese último algo sería justamente estas partículas indivisibles llamadas átomos. Ellos lo caracterizaron, lo definieron como eternos, indivisibles e invisibles. Si bien hoy sabemos mucho más, de hecho ustedes habrán estudiado en un momento digamos, en el CPU química, pero bueno, la verdad que esta definición quizás no dista demasiado de lo que sabemos hoy en día. Luego hubo, digamos, en la historia hubo una especie de vacío durante la Edad Media y parte de la Edad Moderna, eh, en lo que fue el desarrollo de la química, pero existió algo que llamaba la alquimia, que hizo que no era una ciencia, digamos, la alquimia era una especie de actividad, de disciplina medio esotérica que, digamos, el principal objetivo que tenía era la búsqueda de la piedra filosofal para convertir todas las cosas en oro. Si bien no se puede considerar una ciencia, la alquimia digamos, ha servido para que, digamos, como precursora de la ciencia química, porque ha generado mucho conocimiento acerca de las sustancias y acerca de los procesos para obtener productos químicos. Luego en la edad moderna, y más precisamente en la edad contemporánea, con, digamos, la época de la razón, se empieza a dar, digamos, se empieza a hacer un corpus o un cuerpo de teorías para darle este sentido a estas cosas y poder, primero, generar una teoría que pueda explicar estos fenómenos y que además se pueda predecir. Ese es digamos, el objetivo de la ciencia. El objetivo de la ciencia es explicar los fenómenos y plantear, digamos, una teoría y poder, para que después se puedan predecir estos fenómenos, se pueda medir y se pueda predecir. A la luz que existan nuevos hallazgos y no se puedan explicar con las teorías vigentes, bueno, esa teoría o se cae o es reemplazada por una nueva o se mejora. Entonces, podemos decir que Dalton en el siglo XIX fue el creador de la química moderna, que fue el primero que, digamos, rescata este concepto de los griegos y forma la primera teoría atómica. Coincide con los griegos en que la materia está formada por átomos y que los átomos son los constituyentes mínimos, es decir, que son, digamos, la base de los ladrillos fundamentales de la materia, y que los átomos de cada elemento son iguales entre sí, y que la combinación de átomos de distintos elementos es lo que forman, digamos, las sustancias. Y aparte, no es que descubre, sino que en realidad lo que hace es se compila todo lo que ya saben en esa época, que estos átomos se van juntando en proporciones bastante sencillas entre sí, muchas veces entre de números enteros o proporciones enteras, o proporciones sencillas para formar los compuestos que más se conocían en esa época, que eran los que más se utilizaban en la química, en la industria, etc. Bueno, con esta teoría atómica muy simple se puede explicar la mayoría de las reacciones químicas que se conocían en esa época.
aquellas que involucraban separaciones, combinaciones, etc. Se puede explicar determinados fenómenos, como por ejemplo la ley de masas. Bueno, la ley de masas en realidad es fundamental, ¿sí? Las proporciones constantes, las proporciones múltiples, la ley de equivalentes químicos. Lo único que tenía, digamos, como defecto este modelo era que no concebía el concepto de molécula. O sea, este modelo después se le pone un parche, es decir, esta teoría se mejora con Avogadro, con lo que es el concepto de molécula. Aquí vemos, por ejemplo, algunas de las aplicaciones de la teoría atómica de Dalton. Vamos a agrandar un poquito más. Primero se empiezan a explicar las reacciones químicas como ecuaciones químicas, ¿sí? Y eso empieza a tener en cuenta algo que es muy importante, es la conservación de la masa y la energía. Es decir, la masa y la energía no se crea ni se destruye, digamos, se conserva. Entonces, estas ecuaciones involucran una igualdad, ¿sí? Y tenemos varias leyes. Leyes significa que son cosas que siempre se van a cumplir. Eso es importante en la ciencia. Digamos, lo que falta es algo que lo explique. Y bueno, la teoría de Dalton trataba de explicar estas leyes, cosas que experimentalmente se cumplían. Aquí, por ejemplo, en la ley de proporciones equivalentes, lo que se ve en este ejemplo es que tanto el hidrógeno como el cloro, cuando se juntan con el oxígeno, en este caso para dar el agua, en este caso para dar el dióxido de cloro, lo hacen en una proporción, el hidrógeno y el cloro, que es la misma que utilizan, o la misma que emplean, para unirse entre sí, para formar el ácido clorhídrico. Bueno, ¿para qué me sirve esto? Bueno, para ellos les servía para predecir en qué proporciones se podrían juntar dos sustancias para formar una nueva sustancia. La ley de proporciones múltiples, por ejemplo, explicaba el por qué, por ejemplo, la combinación de un átomo, por ejemplo, el carbono, se podría combinar con el oxígeno en distintas proporciones para dar distintas sustancias. Por ejemplo, se puede combinar con el oxígeno, con un solo oxígeno para formar el monóxido de carbono y con el oxígeno diatómico para formar el dióxido de carbono. O sea, empleando distintas proporciones, tenemos dos sustancias distintas, con distintas propiedades. Y acá tenemos el problema que tenía un problema bastante importante que tenía la teoría de Dalton. Al desconocer el concepto de molécula, cuando, digamos, se calculaba la cantidad de agua que se formaba a partir de la combinación de hidrógeno con oxígeno, Dalton pensaba que se formaba una molécula de agua, en realidad se forman dos moléculas de agua porque él desconocía que la unidad fundamental de combinación era la molécula. Entonces él pensaba que el hidrógeno y el oxígeno se unían como átomos separados, en realidad vienen como moléculas diatómicas. Bueno, él desconocía eso. En cambio, Avogadro sí lo conocía porque él trabajaba con gases. Entonces, la mejora que hubo de esta teoría es que sí, los átomos son la mínima unidad de la materia, pero la mínima unidad de la combinación son las moléculas. Por lo tanto, cuando para formar el agua, si tenemos dos volúmenes, dos moléculas de hidrógeno con una molécula de oxígeno diatómico, lo que se termina formando son dos moléculas de agua. ¿Me siguen? Sí. Esta parte es un poco de historia de la ciencia, pero van a ver cómo vamos llegando a los conceptos que queremos llegar. Lo mismo va a pasar con con el amoníaco, ¿sí? Si tenemos justamente, si consideramos el concepto de molécula,
van a ver que lo que formamos cuando unimos el hidrógeno con el nitrógeno son dos moléculas de amoníaco. Bueno, hasta ahí fenómeno, porque se tenía una buena teoría atómico-molecular que explicaba gran parte de las reacciones químicas que se conocían en ese momento, sobre todo en ese momento se empezaba la revolución industrial. Y bueno, entonces todo lo que era química inorgánica, la producción de ácidos, bases, sales, que eran lo importante para la industria, estaba muy bien explicado. A mediados en realidad ya hace bastante se conocía un fenómeno que después se termina conociendo como electricidad y magnetismo, pero a mediados del siglo XIX empiezan a haber experimentos fundamentales a partir digamos, de este fenómeno. Experimentos fundamentales que después terminan caracterizándolo y lo terminan caracterizando como una fuerza más de la naturaleza. Hasta ese momento se conocía bastante bien, ¿sí? O sea, la fuerza de la gravedad, y se empezaba a caracterizar la fuerza electromagnética. Bueno, la fuerza electromagnética se termina caracterizando a fines o mediados fines del siglo XIX, y es a partir de estos grandes experimentos. Sí se conocía la ley de Coulomb, etcétera, pero no la caracterización de la fuerza electromagnética. Y uno de los experimentos que empieza a poner de vuelta en jaque a esta teoría atómico-molecular es una serie de experimentos que, por ejemplo, empieza Faraday. Este experimento es muy sencillo. Simplemente tenemos una cubeta con una solución de una sal, con dos terminales, una positiva y una negativa. Y al cabo de un tiempo, cuando hay una diferencia de voltaje, lo que se puede observar es que hay un precipitado, ¿sí? En ambos lados de las terminales. Entonces, en esa época no se conocía el concepto de ion y no se sabía que estaba formada por dos iones, digamos, la sal, el cloruro de sodio. Entonces acá ya se empieza a poner en juego, ¿sí? O se empieza a contradecir eso de que, al menos se empieza a contradecir de que la materia estaba formada por átomos que eran totalmente neutros, porque lo que Dalton pensaba y Avogadro también es que eran totalmente neutros, aparte de indivisibles, aparte que no había algo más pequeño. Al menos la cuestión de que eran neutros ya se empieza a poner en duda. O sea, existía algo que ya tenía por lo menos carga. Eso sí, si ellos sabían que había dos átomos. Ahora, si ellos pensaban que había un solo átomo, bueno, era peor todavía, digamos, la conclusión que se podía sacar, porque se empezaba a pensar que podría ser indivisible, o sea, que había algo más pequeño. Pero el golpe definitivo va a llegar con los experimentos en descarga de tubos vacíos. Las descargas en tubos vacíos también se desprende de la caracterización de la electricidad, entonces empieza a haber un montón de experimentos en electricidad y magnetismo. Entonces lo que empieza a suceder es que empieza toda esta serie de experimentos y toda esta línea de investigación termina después, ustedes ya saben, en el descubrimiento de rayos X. Pero en el medio, lo que sucedía con estos experimentos es que se empleaban tubos de vidrio, de vuelta con 12 electrodos, un cátodo y un ánodo, en lo que se aplicaba un voltaje bastante alto, varios miles de volt, y se colocaba en principio un gas en el tubo, al cual se le iba bajando progresivamente la presión, hasta llegar incluso al vacío. Entonces lo que se observaba en estos experimentos, los experimentos del tubo de Crookes, porque fue uno de los primeros en hacer esto, en inventar este modelo, lo que se observaba al principio, en función de, esto por ahí se ve un poco borroso porque está escaneado en un libro viejo, en función de la presión del gas que estaba en el tubo, cuando había una presión normal de ese gas, lo que se veía es una luminosidad que venía del ánodo, entonces lo empezaron a llamar una luz anodina. A medida que se hacía vacío, o sea, no totalmente vacío, pero un vacío parcial,
además de la luz anodina, había una luz catódica. Es decir, que venía del cátodo, el terminal negativo. Cuando ya había un vacío casi total, predominaba una luz, que ellos después llamaron rayos, por la forma que se veía esa luminosidad, que provenía del cátodo. Entonces lo empezaban a llamar rayos catódicos. De ahí vienen los rayos catódicos, después se emplean para un montón de aplicaciones. Eso después termina dando incluso las aplicaciones eléctricas, electrónicas, como la televisión, etc. Pero llamaba mucho la atención, o sea, a los investigadores, digamos, cuál era la naturaleza, de dónde salían esos rayos catódicos. Un experimento muy sencillo que permitía caracterizar en parte a esos rayos catódicos le interpusieron algo material en su paso, era una cruz de Malta, especie de molinillo, y cuando aparecían estos rayos catódicos lo que se dieron cuenta es que se movía. De esa forma pudieron deducir que estos rayos eran partículas que tenían una masa porque chocaban y movían ese molinillo y aparte estaban cargadas. Entonces, de vuelta, al igual que acá, existía algo que tenía masa y carga, y eso no cuadraba del todo con la teoría de Dalton. Ya para esa época se conocía bastante bien el peso atómico del hidrógeno. Así que se podía comparar esto con el átomo más sencillo, que era el hidrógeno, por ejemplo, ¿no? Pero faltaba un experimento un poquito más sofisticado para caracterizar estos rayos. Es decir, la ciencia lo que hace cuando descubre algo es medirlo para poder caracterizarlo del todo. De ahí es que viene el famoso experimento de Thomson. Thomson lo que hace es una modificación que es crucial a este experimento, que seguramente ustedes quizás lo vieron en Física 2. En la época de Física 2 hacíamos este experimento al final de la cursada. No sé si se acuerdan. Con Héctor Sumacal. ¿No? No, creo que no lo hicimos. Bueno, yo tuve la suerte de verlo. Y les cuento brevemente. Lástima, no lo hicieron, pero pues es buenísimo verlo. Digamos, así como está dispuesto, el experimento está bárbaro, pero no se puede medir mucho, pues es algo cerrado. Entonces, si uno, digamos, no puede romper el vacío que está acá. Entonces, lo que hace Thomson, en forma muy original, es poner dos placas acá. Pone un campo eléctrico, si no me equivoco, un campo magnético. Un campo magnético, perdón, aquí y aquí. O sea, un polo positivo y un polo negativo. Entonces, al colocar un campo magnético, estos rayos se desvían. Entonces, al desviarse, y esto se ve visualmente, es espectacular el experimento, porque esto se genera una luminosidad, que en esa época no se sabía por qué. Nosotros ya lo sabemos por qué, porque conocemos la teoría atómica actual, ¿sí? Y conocemos el concepto de ion, conocemos el concepto de fluorescencia, que eso es lo que queremos llegar. Pero en principio lo que iban a hacer es iban a curvar su trayectoria. Entonces, al curvarse su trayectoria, que iba a ser esa curvatura iba a ser en función de la masa y de la carga. Entonces, al hacer los cálculos, Thomson pudo establecer una relación entre la carga y la masa de esas partículas. De ahí pudo deducir la carga, pero lo más importante es que pudo deducir además la masa. Y cuando calcula la masa, era una parte de 1840 del átomo de hidrógeno, es decir, era muy chiquito en comparación al átomo más pequeño, al átomo que mejor se conocía en esa época. Esto significaba que se acababa de descubrir la primera partícula subatómica, la primera partícula que era más pequeña que el átomo, es decir, se rompía con eso de que el átomo era lo más pequeño conocido hasta el momento. ¿Se entiende? Sí. Después, si quieren investigar sobre este experimento, es espectacular. Y es espectacular, o sea, lo que yo apunto es que está bueno seguir cómo está el proceso. O sea, nosotros ya sabemos todo esto.
pero no estudiamos el proceso de cómo se fue generando el conocimiento. Y eso es muy importante. O sea, esto nos parece muy pavo ahora, ya sabemos que hay electrones, sabemos que hay protones, etcétera, pero no sabemos cómo se fue generando este conocimiento. Y eso es muy importante cuando se aprende un tema nuevo. Por más que lleve más tiempo a explicarlo, creo que es importante. Entonces, acá, digamos, se empieza a complejizar todo bastante, porque, digamos, bueno, sí, tenemos átomos, tenemos el átomo de hidrógeno, que es lo que mejor se conoce, y después tenemos estas partículas. Pero de los postulados de Dalton, que el átomo es indivisible, ya lo rompimos. Que el átomo es neutro, bueno, lo tenemos en duda, pero se sigue cumpliendo, porque el átomo de hidrógeno es neutro. El átomo de carbono es neutro, el átomo de oxígeno es neutro, etc. Entonces, y después de las partículas subatómicas, es muy pequeña en comparación con todo el resto del átomo. Entonces está faltando algo que complete esa neutralidad y complete esa masa. Bueno, el protón se va descubriendo después y se dan cuenta, aparte después, no al toque, primero predicen que tiene que haber algo positivo y que tiene que generar esa neutralidad. No necesariamente Thomson pensaba que había otra partícula, pero después se descubre que sí, había otra partícula, y era a partir justamente de mejorar este experimento. Y salía de los primeros rayos, los rayos canales, pero esto es cuando, digamos, se ponía como a gas, porque acá había distintos gases se podía poner incluso aire, pero cuando se ponía hidrógeno, digamos, la partícula ionizada que quedaban es el hidrógeno como protón, digamos, ¿no? El hidrógeno está formado por el electrón y el protón. Entonces era esta parte del experimento que son llamados los rayos canales, porque bueno, el experimento llamaban rayos canales, y esto es lo que llevó al descubrimiento, digamos, del protón. Pero bueno, Thomson se imaginó que tenía que haber algo positivo, entonces el primer modelo que hizo del átomo es el famoso pudín o pastel de pasas. Nosotros lo llamamos pastel de pasas, pero en inglés, si uno va revisando la historia, creo que era como una especie de pudín que usan los ingleses, qué sé yo. Es el que estudiamos en la escuela. Pero bueno, él no había llegado a esta parte. Él no pensaba que había también partículas y que estaba, digamos, de alguna forma esa carga positiva concentrada. De hecho, él pensó que la carga positiva estaba totalmente difusa en este modelo y la carga negativa está localizada y como partículas que son los electrones. Bueno, entonces de esa forma se lograba la neutralidad del átomo. Y se explicaba la existencia de los electrones y se explicaba la neutralidad. En forma paralela, porque esto, digamos, no es lineal, sino que, imagínense, el desarrollo del tubo de Crookes sigue toda una línea, se descubren un montón de cosas, que incluso casi que no tienen que ver con esto, pero que después lleva al descubrimiento de los rayos X, por ejemplo. O sea, a todo lo que es la física atómica. Digamos, lo que se cambia acá son, bueno, los voltajes y el material, ¿no? ¿Qué pasaba con la radiactividad? La radiactividad, digamos, se descubre medio de casualidad. O sea, en esa época todos estaban locos con los rayos X. O sea, cuando Röntgen descubre rayos X, mucha gente se vuelca a investigar eso, pues es algo muy novedoso. Pero en forma paralela, Becker descubre que había ciertas sustancias que velaban placas fotográficas, aún en ausencia de la luz. O sea, lo que él hacía a esas placas fotográficas, creo como que si no recuerdo mal, se le velaron, no se dio cuenta y se le velaron no, por accidente, o sea, las guardó en un lugar y se velaron, pero él tuvo la suficiente lucidez de darse cuenta de que había a estas sustancias
que eran sales de uranio, las había envuelto en estas placas fotográficas, pero las había guardado en un lugar donde no había luz. Entonces, si bien el descubrimiento fue casualidad, tuvo la suficiente lucidez para interpretar que había algo diferente, o sea, que estas sustancias podían velar las placas fotográficas. Entonces, algo tenían. ¿Entienden? Bueno, Becker era británico, si no me equivoco. Y Marie Curie era polaca y había ido a Francia. Está muy buena la biografía de María Curie. La cuestión es que ella es, digamos, la primera mujer que entra a la Sorbona, la primera en ser licenciada en física. Era muy difícil en esa época. Ser mujer y ser física era algo casi imposible. Y se casa con Pierre Curie. Pierre Curie era uno de los grandes físicos, digamos, de Francia y del momento. Era un gran físico experimental. Marie Curie quería doctorarse, entonces busca un tema de doctorado, así como ustedes están buscando tema para proyecto final. Pero sabía que para que destacarse no podía ser algo que haría todo el mundo. Entonces, porque, claro, al ser mujer tenía todo difícil. Entonces, alguien le propone que empiece a hacer algo con estas sustancias que descubre Becquerel. ¿Qué pasa? De vuelta, en la ciencia, cuando se descubre algo, lo que se hace es medirlo para caracterizarlo. Bueno, entonces lo único que sabía Becquerel es que estas placas, bueno, se velaban y se velaban más o menos de acuerdo a la cantidad de sustancia que había. Pero una de las grandes dificultades que había con esta sustancia era que era muy difícil de medir, digamos, después, algo que nosotros después lo vamos a llamar actividad, digamos, esa capacidad de velar estas placas, después algo que nosotros vamos a llamar esta energía que van emitiendo, era algo muy difícil de medir. Entonces, uno de los grandes méritos, uno de los primeros grandes logros que logra Marie Curie y Pierre Curie es que desarrollan un método para medir esto que después llamamos radiación. Y esto lo hacen a partir de un electrómetro piezoeléctrico. ¿Qué es el electrómetro piezoeléctrico? ¿Conocen lo que es la piezoelectricidad? ¿No tenía que ver con las piezas de cuarzo? Excelente. La piezoelectricidad es una característica, es una capacidad que tienen ciertas sustancias de emitir electricidad. Y eso es, por ejemplo, el cuarzo. El cuarzo, cuando se estira, tiene la capacidad como de capear, de deformarse, y entonces puede, digamos, conducir electricidad. ¿Cuál es el problema que había? O sea, si esto es una especie, hoy en día son unas placas, ¿sí?, de conductoras, si nosotros ponemos la sustancia radiactiva acá en el aire, bueno, lo que nosotros sabemos hoy en día es que la energía que va a emitir esa sustancia radiactiva por el decaimiento va a ionizar el aire. Entonces, esos iones pueden ser recolectados por una corriente, ¿no? El gran problema es que ese método era poco eficiente porque la corriente que se generaba era muy, pero muy pequeña. Entonces, era muy fácil confundirla con, digamos, información de fondo, ¿sí?, con ruido de fondo. Entonces, claro, Pierre Curie era muy, muy hábil en lo que era el mejor físico experimental prácticamente del mundo. Él y su hermano eran muy buenos físicos experimentales. Se dieron cuenta de que podían emplear en realidad como una especie de patrón. Como ellos sabían que el cuarzo, digamos, determinadas cantidades o digamos, pesitas de cuarzo, mejor dicho, determinadas cantidades de cuarzo, si lo estiraban X cantidad digamos, de longitud, bien medidos con unas pesitas determinadas, iba a producir tanto voltaje. A eso lo tenían muy bien medido. Bueno, entonces cuando ponían acá cierta cantidad de sustancia reactiva, ese voltaje iba a cambiar. Entonces, con el delta de voltaje que se generaba con la sustancia reactiva, se iba a medir
cuánta sustancia radiactiva se estaban colocando. Es decir, lo podían medir en forma indirecta gracias a que podían medir exactamente la electricidad que podía generar un pedazo de cuarzo. Esto es, digamos, el prototipo de una cámara de ionización que ya se conocían por las cámaras de ionización, pero esta es un poco más sofisticada. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bueno, ese fue uno de los grandes primeros logros. O sea, el gran primer paso es, bueno, ahí sí descubrieron que, bueno, estas sustancias emitían energía ionizada en el aire, porque incluso esto, digamos, ponían aire en principio, después podían poner gases, qué sé yo, igual que en el tubo de Crook. No ponían aire. Después, bueno, lo van haciendo más sofisticado porque se puede medir mejor si uno pone un gas noble, qué sé yo. Entonces ya sabían que, bueno, emitía energía ionizada. Entonces era muy importante eso. Después, bueno, se embarcan en toda una aventura en la cual ya empiezan a no solamente a caracterizar estas sustancias, sino a aislarlas, porque en realidad lo que tenían era una mezcla que venía de unas minas. O sea, y bueno, ahí es, digamos, es tremendo el trabajo que hacen porque tienen que aislar toneladas de material en un laboratorio bastante precario. De donde descubren el uranio y el torio, bueno, son los elementos que irradian naturalmente, y después terminan descubriendo el radio y el polonio. Entonces, y bueno, y después acuñan que esta energía que emiten estas sustancias, esta capacidad que tienen para emitir esa energía, se llama actividad. Que después le llamaron radioactividad por el radio. De ahí viene el concepto de radioactividad. Algo muy importante es que ellos descubrieron que esa radioactividad era mayor o menor de acuerdo a la cantidad de material. O sea, es una propiedad de acuerdo a la cantidad de átomos, digamos, que después vamos a ver que son la cantidad de núcleos que yo voy a tener de esa sustancia. Así que prácticamente hicieron todo el trabajo, o sea, primero vieron cómo se medía, después lo aislaron y bueno, y caracterizaron estas sustancias radioactivas. Y bueno, fueron los fundadores de la radioquímica, fueron los fundadores también. Hicieron tanto que incluso hasta empezaron con los primeros estudios de los efectos biológicos de estos radionucleidos en tumores o digamos, en tejido biológico. De hecho, se sabe que Pierre Curie en sus conferencias se pasaba las muestras de radio por los brazos, por ejemplo, qué sé yo. No tenía mucha conciencia, obviamente, del riesgo, pero sí ya se habían dado cuenta tempranamente que había un efecto biológico de estas sustancias sobre los tejidos. Bueno, ahí se genera un boom, entonces todo el mundo digamos, empieza a caracterizar estas sustancias radioactivas. Bueno, acá está el famoso experimento de Rutherford, que seguramente lo vio en la secundaria, que bueno, a partir de una sustancia radiactiva la somete a un campo magnético y ahí puede aislar, digamos, 3 tipos de radiaciones, o rayos le llamó él. Primero rayos alfa, que eran partículas, nosotros sabemos hoy en día que son partículas, les llamaban rayos, que iban al terminal negativo, porque bueno, entonces quería decir que estos rayos tenían carga positiva, tenían poco poder penetrante, es decir, recorrían poca longitud, pero tenían mucha masa. Después teníamos rayos beta, que tenían carga negativa, porque eran el terminal positivo, tenían un poder penetrante medio, es decir, recorrían un poquito más que las alfa, pero no tanto, no mucho más. Y después los rayos gamma, que no tenían carga, pasaban de largo y sí tenían un gran poder penetrante. Así que la estructura del átomo se va complejizando, ¿no? O sea, no solamente tenemos partículas ya subatómicas, sino también tenemos determinadas fuerzas que en ese momento se desconocían y que había determinados átomos que podían emitir mucha energía de forma espontánea.
Pero en general, digamos, todavía faltaba un modelo que ya el modelo de Thomson empezaba a quedar bastante insuficiente. Bueno, fue justamente, de vuelta, Rutherford, que hace otro de los grandes experimentos de la ciencia, pero que no podría haber sido posible si no se descubrían la reactividad. Entonces lo que él empleó fue una fuente de partículas alfa, o sea, una que él caracterizó los tipos de radiaciones, buscó una sustancia que sea prácticamente pura, que emita solamente estos rayos alfa, que ahora sabemos que son partículas, y bombardeó láminas de oro. Y después puso una pantalla alrededor. Cuando hace este experimento, fíjense que colima bien la fuente de alfa, para que vayan directamente en esta dirección las partículas. Modelo de Thomson predecía que las partículas de alfa tenían que pasar de largo, ¿sí? Porque si bien él decía que esto era como un budín, ¿sí? Al estar la carga positiva en forma difusa, no localizada, se genera como, digamos, un campo eléctrico muy, pero muy débil y grandes espacios. Entonces, esto es lo que predecía, digamos, el modelo de Thomson. Pero lo que sucedió fue lo siguiente, o sea, evidentemente sí, pasaban, muchas de esas partículas pasaban de largo, pero unas pocas se deflectaban. Y hubo algunas muy pocas que incluso se deflectaban y mucho. Y eso contradecía totalmente el modelo de Thomson. Eso predijo que había una concentración importante de cargas positivas en el átomo. Entonces se necesitaba ya un nuevo modelo, ¿sí? Para explicar estos nuevos fenómenos. Entonces, así es como funciona la ciencia. A raíz de nuevas evidencias se tienen que revisar las teorías y se tiene que mejorar por nuevas teorías que puedan explicar la nueva evidencia. Bueno, entonces salen varias conclusiones de este experimento. Entonces, se imaginó que, bueno, el átomo está formado por un núcleo, o sea, hay una alta concentración de carga positiva en una alta densidad, es decir, en un volumen muy pequeño, y que en comparación, el volumen de este núcleo es muy pequeño en comparación al átomo, o sea, el átomo es mucho mayor que el núcleo. En el átomo estarían los electrones y hay grandes espacios vacíos, ¿sí? Eso igualmente dependiendo de la cantidad de electrones que haya, pero igual hay mucho espacio. Y bueno, la carga positiva estaría concentrada en el núcleo. Ahora, este modelo en principio tenía que solucionar dos cosas. Está bien, ya se había descubierto que la carga positiva no estaba en forma difusa, sino concentrada, pero si estaba concentrada, digamos, no podía estar sola, porque si no se desintegrarían por la repulsión los protones en el núcleo. Bueno, faltaba otra partícula que eran los neutrones, y aparte cuando se hacían los cálculos faltaba toda la masa que representaban los neutrones. Así que los neutrones, antes de descubrirse, se predijo la existencia de los neutrones en el núcleo. Era fácil deducir que los neutrones tenían que estar cerca de los protones para que no se desintegren por la repulsión, y los electrones estaban alrededor, orbitando, y bueno, el modelo que se imaginó Rutherford era el famoso modelo planetario, el modelo atómico de Rutherford. Pero ese tenía otro problema, es que, digamos, según la teoría electromagnética, esos electrones podrían colapsar sobre el núcleo. Bueno, ahí es donde Bohr completa esta teoría, calculando que estas órbitas, si estarían cuantizadas, o sea, si tenían determinado valor, sí podría ser posible ese modelo planetario de Rutherford y Bohr. El experimento de Chadwick fue el que descubre las partículas de neutrones. Lo que hace Chadwick es bombardear láminas de berilio
por medio de un emisor alfa, o sea, partículas alfa, y bueno, pone una pantalla, un detector, y lo que se observa es que se forma una nueva sustancia, se forma carbono, y después se genera una partícula que es muy penetrante, muy masiva, y no tiene carga. Bueno, era el neutrón, ¿sí? Cuando se hacen los cálculos es el neutrón. Pero acá hay algo fundamental. Esto es partícula alfa que tiene el mismo tamaño que un núcleo de helio, por eso, digamos, se simboliza como el helio. Acá lo que sucede es una reacción nuclear. O sea, cuando se bombardea, ¿sí?, al berilio con estas partículas, se genera una nueva sustancia y se emite esta partícula, que es el neutrón. Bueno, este es el experimento que permitió detectar el neutrón. Este es el famoso modelo de Bohr, que no es el modelo que usamos hoy en día, el modelo definitivo, pero para algunas cosas nos sirve en la secundaria, incluso nos sirve para cosas básicas de radioquímica, nos sirve. Entonces, está bueno el modelo de Bohr en muchas cosas. El problema que tiene el modelo del átomo de Bohr es que funciona bien para el átomo de hidrógeno, después para el resto de los átomos no funciona del todo bien. A nosotros en radioquímica nos va a permitir explicar ciertos fenómenos atómicos que, que acompañan a los decaimientos radiactivos. Entonces, según este modelo, los electrones se mueven en órbitas alrededor del núcleo, tipo órbitas tipo planetarias, pero que están cuantizadas, pueden tener cierto valor, solamente pueden tomar cierto valor, se pueden mover en ciertas órbitas. Estas capas tienen letras o números, ¿sí? Las capas más cerca al núcleo, digamos, de más cerca a más lejos, es K, L, M, N, O, P y Q, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta nomenclatura se sigue usando en el modelo moderno, porque después cuando veamos la tabla de nucleido, vamos a ver que cuando uno ve la cantidad de emisiones que tiene un determinado nucleido, se ve, por ejemplo, cuando uno quiere revisar las emisiones de rayos X, de electrones o Y, bueno, se usa esta nomenclatura. Bueno, este modelo seguramente lo conocen muy bien y creo que también lo vieron en física 2, si no, en química, seguro. Bueno, el N1, el K es el nivel más cercano al núcleo, es la órbita más pequeña, y ese es el estado fundamental. En realidad el estado fundamental es el estado en el cual, digamos, energético más favorable del átomo, no es solamente el 1. Pero lo que sucede es que lo bueno de este modelo nos permite explicar qué pasa cuando un electrón absorbe energía, porque puede absorber energía externa, y esa energía le va, digamos, si es lo suficientemente como para superar la energía de unión y ir a otro nivel, digamos, puede subir de nivel y el átomo entonces permanece en estado excitado. Como ese estado excitado digamos, es un estado inestable para el átomo y va a tender a disipar esa energía para volver al estado fundamental, el electrón cuando vuelve a su estado anterior se va a emitir energía. Bueno, esa energía que se emite puede ser, digamos, de distintas características. Puede ser radiación ultravioleta, puede ser infrarrojo, puede ser rayos X, etc. O sea, todo depende de la cantidad de energía que se haya absorbido, ¿sí? Bueno, esto, por ejemplo, explica determinadas cosas. Si nosotros volvemos acá, esto explica, por ejemplo, la luminosidad, ¿sí? La luminosidad que se ve en los rayos catódicos es porque los electrones, ¿sí?, en el vacío, bueno, está el vacío, digamos, si es vacío absoluto, lo que va a suceder es el choque de los electrones con los átomos de vidrio,
genera que estos electrones de los átomos del vidrio se exciten y, bueno, cuando se desexcitan, disipan esa energía con luminosidad que es fluorescencia, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, después hay otros fenómenos, por ejemplo, que ustedes conocen muy bien. Eh, por ejemplo, en las capas de determinados átomos, estos que van de las capas más cercanas al núcleo, absorben energía, pasan a un estado superior y luego disipan esa energía como rayos X característicos. Se llama rayos X característicos porque la energía que disipan es justamente la diferencia de energía entre dos órbitas. Entonces está bien caracterizado, bien cuantizado, ¿sí? Bueno, recuerden que esto es un fenómeno bien atómico, ¿sí? Porque se genera en el átomo entre los electrones. Este fenómeno, rayos X característicos, muchas veces va a competir con electrones Auger, o sea, esta diferencia de energía se va a disipar eyectando un segundo electrón, ¿eh? Entonces, por ejemplo, este electrón absorbe energía, pasa a un estado superior, ¿eh? Y después cuando vuelve, porque digamos, vuelve al estado fundamental de vuelta, se emite energía que está cuantizada, pero esa energía eyecta un segundo electrón. Y este electrón eyectado se llama electrón Auger, que se escribe Auger, ¿sí? Bueno, entonces no vamos a ahondar en el modelo moderno, solamente vamos a decir que en el modelo moderno se reemplaza el concepto de las órbitas bien determinadas por orbitales. Antes teníamos, digamos, una trayectoria bien definida, pero por el principio de incertidumbre de Heisenberg, lo que sucede es que no se puede, según la física cuántica, determinar tanto la posición y la velocidad simultáneamente por una partícula. Entonces se reemplaza el concepto de órbita por la probabilidad de encontrar en esta región al electrón. Bueno, hoy en día el modelo atómico moderno funciona muy bien, explica la gran mayoría de las cosas, así que, pero bueno, para muchas cosas, el modelo de Bohr a nosotros nos va a servir. Bueno, entonces, hasta ahora, tenemos en el átomo electrones, después tenemos el núcleo, y en el núcleo tenemos protones y neutrones, ¿sí? A esto lo vamos a llamar nucleones, y prácticamente para esta materia no vamos a necesitar mucho más. O sea, con esas subpartículas, con esas partículas nucleares, ya estaríamos. Obviamente hay muchas más partículas nucleares porque, por ejemplo, los neutrones y los protones están formados por combinación de otras partículas más pequeñas, en las cuales están los quarks, bueno, y después muchas más otras partículas. Que digamos, en lo que es después la teoría de partículas, y con los diagramas de Feynman, qué sé yo, entonces explican la formación y el decaimiento de los neutrones y los protones. Pero bueno, nosotros no vamos a llegar hasta ahí, no vamos a servir solamente de que el núcleo está formado por los protones y los neutrones. Esto lo sabemos bien, está bien medido, los neutrones y los protones son mucho más masivos que los electrones, lo que veíamos en los experimentos de Rutherford, son unas 2000 veces más, o casi 2000 veces más, Rutherford había calculado 1800 veces más. El diámetro nuclear es mucho más pequeño, eso también lo había calculado ya Rutherford, con respecto al resto del átomo, entonces tenemos un montón de masa en un volumen muy, pero muy pequeño. Con lo cual la densidad nuclear es mucho mayor que la del átomo. El protón tiene carga positiva, el neutrón no tiene carga y el electrón negativa. La masa acá, bueno, acá vemos la diferencia. Esto es en unidades UMA. Las UMA en realidad son unidades equivalentes, porque si nosotros tenemos que expresar en el sistema internacional, digamos, fíjense que un UMA es 1,66 por 10 a la menos 27 kilos.
kilogramos. Entonces es más útil expresarla en U más. Pero recuerden que ahora, cada vez que hablamos de masa, también hablamos de energía, por la ecuación de Einstein. Entonces, fíjense que en megaelectronvol, el protón es 938 MeV, el neutrón 939 MeV, y el electrón es 0,511 MeV, o 511 keV. De ahí vienen los 500 famosos 11 keV. ¿Recuerdan? Que vimos la clase pasada cuando hablábamos de PET. ¿Hasta acá todo bien? Sí, sí. Bueno, entonces la masa es muy superior al electrón, por lo tanto la energía que guardan, ¿no? Porque podemos pensar la masa es igual a la energía, entonces la energía que conserva en el núcleo es enorme en comparación al átomo. Bueno, un poco de formalidad. Esto sería la anotación, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es algo muy parecido a lo que se veía en química. En química uno estudia los electrones, digamos, en radioquímica estudiamos a los nucleones o al núcleo. Pero la notación es muy parecida. Entonces, este es un nucleído, ya sea estable o radiactivo. Ahora vamos a dividir toda la familia digamos, de nucleones. A todo lo que se conoce en la naturaleza lo vamos a llamar nucleones o nucleídos. Mejor dicho, nucleídos, ¿sí? Y a esos nucleídos los vamos a dividir en dos, digamos, nucleídos estables y no estables. Entonces van a ser los estables, los que no emiten radiación, y los inestables son los radiactivos. Y eso está formado por nucleones, que son los protones y los neutrones. En la notación, este es un nucleído, el X es un nucleído, o sea, un nucleído genérico, que puede ser cualquiera. El A es el número másico y el Z es el número protónico, digamos, atómico. El Z es el número de protones, el N es el número de neutrones, Z más N sí es el A, es el número másico. Entonces, por ejemplo, el iodo 131 tiene 53 protones y 78 neutrones. Si tendríamos que poner los neutrones, lo ponemos acá. A, Z y N, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Esto, digamos, no es difícil. Entonces, bueno, estas también son clasificaciones que más o menos para algunas cosas nos pueden servir. Entonces, siguiendo estas, digamos, estos que hablamos de los nucleones, nosotros podemos caracterizarlos como isótopos, isóbaros, isótonos, ¿sí? Más que nada nos va a servir para hablar en un lenguaje común, ¿sí? Entonces, los isótopos son aquellos que tienen el mismo número de protones. Pero más allá que tienen el mismo número de protones, nos vamos a dar cuenta porque básicamente es el mismo, son isótopos, o sea, son variantes del mismo nucleído. Entonces, fíjense que es el iodo 125, siempre el mismo núcleo. Iodo 127, iodo 131. Los isóbaros son aquellos que tienen el mismo número másico. Entonces, fíjense que ya cambia el núcleo. Es el yodo, el xenón, el cesio. Y los isótonos son aquellos que tienen el mismo número de neutrones. Por ejemplo, el yodo, el xenón, el cesio. Ahora, ¿qué pasa en el núcleo? Bueno, en el núcleo ya dijimos, tenemos a los neutrones y los protones. Bueno, en los protones tenemos obviamente las fuerzas coulombricas, que son las fuerzas de repulsión, porque tienen carga positiva, es decir, se van a repeler, ¿sí? Pero bueno, después hay unas fuerzas que son muy, pero muy fuertes y que actúan a corta distancia, que son las que evitan que, digamos, suceda justamente esa desintegración que se podría producir por los protones. O sea, ¿qué es lo que mantiene unidos a esas partículas? Las fuerzas nucleares. Son fuerzas que tienen muchísima energía, o sea, concentrada en un volumen muy pequeño y que evitan esa repulsión.
tenemos dos fuerzas nucleares, una fuerte y una débil. La débil, además, es la responsable de los decaimientos. Para explicar los decaimientos tendríamos que hacer toda la teoría de partículas, que es muy compleja y que excede esta materia, pero en realidad, bueno, con esto nos vamos a basar para explicar lo que sucede en el núcleo. Y a comparación por ahí que lo que sucede en el átomo, que nosotros hoy en día tenemos la teoría moderna atómica, y a lo sumo, digamos, para hacerlo más sencillo, tenemos el átomo de Bohr, pero no mucho más. Bueno, en lo que es en los modelos nucleares hay varios modelos, porque es bastante complejo el núcleo, mucho más complejo de lo que nosotros estamos viendo. Bueno, acá lo que vemos bastante por arriba es el modelo de capas y el modelo de gota líquida. El modelo de capa nuclear, que nosotros nos basamos bastante, también presupone, al igual que el modelo de Bohr, que los protones y los neutrones están dispuestos en capas en el núcleo, ¿sí? Pero la gran diferencia es que no hay una concentración como en el átomo. En el átomo tenemos, bueno, los electrones en órbitas y después tenemos un núcleo. Bueno, en el núcleo no hay otro núcleo adentro del núcleo, no. Acá hay solamente ciertas órbitas o ciertas capas, ¿sí? Que son como cáscaras donde están dispuestas los protones y los neutrones. Y en forma colectiva, digamos, lo que podemos decir es que cuando están en el arreglo más estable, o sea, energéticamente más favorable o menor, le vamos a llamar el ground state o el estado basal, ¿sí? Cuando están, porque o decayó un neutrón, digamos, desapareció o se transformó en un protón, o cuando un protón se transformó en un neutrón, porque acá lo que vamos a ver es que vamos a ver transformaciones en los decaimientos, pero básicamente los decaimientos lo que vamos a ver es que, como vimos en los experimentos de los Curie, es que lo que sucede es que se pierde energía, con lo cual se pierde masa. Esa es la característica de los compuestos radiactivos. Están perdiendo espontáneamente todo el tiempo energía y o masa. Bueno, entonces en el ground state, en estado basal, ya no perdieron más masa, están estables, están en un arreglo, digamos, todos los nucleones, o sea, todos los protones y neutrones están en un arreglo tal que no pasa nada, no es radiactivo. En un estado excitado, sí, porque, digamos, está en un arreglo energético desfavorable y esa energía se tiene que disipar de alguna forma. Y lo mismo en el metaestable. El metaestable es un estado intermedio entre los dos, entre el estado más desarreglado, digamos, más energéticamente favorable y el estado basal. El estado metaestable es muy importante, sobre todo en lo que es la medicina nuclear, porque encontramos justamente al tecnesio 99 metaestable, que es un estado intermedio, o sea, es un estado excitado del tecnesio, que todavía tiene que disipar energía para llegar a su estado basal. Y bueno, esa energía que disipa es ese fotón de 140 keV que nos usamos para generar las imágenes. ¿Se entiende más o menos? Sí, profe. Es un esquemita del Cherry, pero después hay muchos más esquemas que quedan más claros, que en realidad es como una escala de energías, donde el ground state, o sea, el estado basal, ya es el estado favorable, o sea, se le pone 0 porque ya se disipó esa energía, ese exceso de energía, ese exceso de masa que se va perdiendo emitiendo radiaciones, ¿no? O sea, y estos son los distintos estados de transición. Bueno, este es un estado que se llama metaestable, porque todavía no llegó al estable, o sea, es un estado intermedio, y este es el estado más excitado, o el estado excitado. Bueno, entonces, ¿cómo van a disipar esa energía estos nucleídos inestables? Bueno, en principio lo van a disipar emitiendo ya sea partículas o fotones. En lo que es interés médico, a nosotros nos interesa aquellos nucleídos que emiten partículas beta más, beta menos y alfa, pero también se pueden emitir otras cosas. Por ejemplo, se pueden emitir en elementos muy pesados, se emiten protones, se emiten clúster, que son como núcleos re pesados. O sea, se pueden emitir otras cosas más
Pero bueno, ya son nucleidos que uno se lo encontraría si trabajaría en el sector nuclear más que en el sector médico. Y los fotones, ¿no? Fotones de origen nuclear. Estos son emisiones nucleares, pero también estas emisiones nucleares van a estar muchas veces acompañadas por emisiones atómicas, o sea, rayos X, electrones OY y electrones de conversión interna. Los electrones de conversión interna se dan por la interacción de los rayos gamma cuando van saliendo del núcleo y eyectan electrones de la propia capa digamos, del átomo de donde sale esta emisión gamma. O sea, por ejemplo, supongamos que este es un núcleo radiactivo y acá sale, como está en estado excitado, disipa ese estado energético desfavorable emitiendo fotón gamma. Se emite el fotón gamma y choca o interactúa con uno de los electrones de su propio átomo y lo expulsa. Bueno, esos son electrones de conversión. Pero son emisiones, el electrón de conversión es una emisión atómica que acompaña a esta emisión nuclear. Entonces, en un momento, cuando uno va a ver el detalle de todo lo que emite determinado nucleido radiactivo, uno se encuentra que tiene un montón de cosas. Obviamente uno presta atención a la emisión mayoritaria, a la que me sirve para formar la imagen, a la que me sirve para generar terapia, pero si tienen que hacer el desglose son un montón de cosas. Entonces, muchas veces van a ver que hay una mezcla de todo esto, lo que se emite. Bueno, vamos a cortar un poquito, 10 minutos, tomo algo y después seguimos con esto, que no creo que no llegue mucho más. 10 minutos, ¿qué le parece? Dale, gracias. Bueno, dale. Buenísimo.